qué nos dice el Evangelio de Mateo en este capítulo 20. Nos dice así: el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir al mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió y encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Les contestaron: nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron 1 denario. Cuando llegaron a los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlos, se quejaron en contra del hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les ha pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto contigo. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso con los demás? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje de esta parábola? Es una parábola. ¿Por qué? Porque empieza, como todas las parábolas, el reino de los cielos se parece. Y nuevamente, entonces, en este relato va a haber algo parecido a Dios. Entonces, este relato tiene un lenguaje con un mensaje, que es el reino de los cielos. ¿Y cuál sería el mensaje? Ciertamente que es el tema de la misericordia. ¿Por qué? Porque el tema de este viñador que contrata a sus trabajadores, fíjense que sale a la mañana, que da 1 denario, sale a la media mañana, sale al mediodía y a la media tarde, y también a última hora. Pero dice: ¿por qué? ¿Por qué sale al mediodía? Porque quiere que todos trabajen, que todos tengan su salario para poder vivir. A ver, miren ustedes, uno dice: ¿acaso alguien haría una cosa así hoy como está en el trabajo? Yo que trabajé, jamás ningún empleador te haría esto. Y yo, porque no es justo, porque trabajás por hora, o sea, según los méritos que tengas, según las horas que hayas trabajado, te pagan. En cambio acá el relato no es así. El relato es al contrario. Él sale a todas las horas y busca a gente que no haya podido trabajar. O sea, quiere ser solidario con la gente. Y por eso se le enojan los trabajadores. Que se le enojan injustamente porque ellos quedaron en 1 denario. Pero no, como le dieron lo mismo a los otros y había trabajado poco, ¿qué quiere decir? Que el patrón está siendo misericordioso con los que no consiguieron trabajo. A ver. Y por eso lo explicita. No puedo hacer yo con mi dinero lo que quiera. ¿Acaso te enojas porque yo soy generoso con el otro? Que el otro no pudo tener trabajo. Y en aquella época una persona que no conseguía un trabajo así
no podía comer, digamos, no tenía dignidad, ¿se dan cuenta? Lo que quiere salvar el empleador es la dignidad de los hombres. En cambio nosotros no, el mérito. ¿Quién hizo más mérito para ganar esto? Y como yo tengo más mérito, el otro no hay que darle. Fíjese que uno dice, ¿por qué este contexto? De hecho, hoy en día, nadie te va a hacer esto que hizo el viñador, porque siempre te contratan por hora, y lo que es peor, contratan a cada vez menos para pagarle menos de lo que merecen los trabajadores, para quedarse con más dinero. Y uno dice, ¿cuál es el contexto que estaba? Porque en el fondo lo que está hablando es del mérito o la necesidad. A ver, en la época de Jesús la teología era esta: si yo pago el diezmo, rezo las oraciones, Dios me tiene que pagar, me tiene que devolver a mí. En cambio, este publicano pecador no sirve. ¿Ven? ¿Ven cómo suena? O sea, es por mérito lo de Dios, no por necesidad y generosidad. Y sobre todo, ¿por qué se lo dicen a Jesús así? ¿Y por qué hace esta parábola? Porque muchas veces le critican a Jesús que va con los pecadores, con la gente que no es buena, digamos, y otras veces lo explicita. Yo no vine a salvar a los, no vine a curar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Ves? Una y otra vez le reprochan a Jesús que va con los que sufren. Fíjense cómo tiene un paralelo también esta lógica de la misericordia del necesitado, como la que llamamos parábola del hijo pródigo. En el fondo, ¿qué papá que el hijo le hace un desaire como el hijo que se le llevó la plata, que la malgastó? Lo recoge con un abrazo, lo besa y lo viste y le hace una fiesta. Y uno dice, ¿por qué? Porque así funciona Dios. Y lo que nos está pidiendo a nosotros es funcionen con misericordia con los demás. Fíjese que este tema viene después del joven rico, que se creía y se confiaba en su riqueza y se olvidaba de Dios. Y una y otra vez que Jesús habla de los méritos que te lo da el reino de los cielos. Y entonces, ¿a quién le da Dios? Dios hace llover sobre buenos y malos. Así funciona Dios. Y quiere que nosotros también funcionamos así, como este viñador. Que nos preocupemos no tanto en la economía y de cuánto, sino cómo somos solidarios con la gente. Resulta que hoy en día, con la estructura de poder neoliberal, en vez de dar trabajo, sacan a la gente, dejan sin trabajo. ¿Para qué? Para que los que trabajen se les paguen menos que lo de que deberían. Cuando en realidad habría riquezas y alimentos para todo el mundo. Dios hace llover sobre buenos y malos para que todos puedan alimentarse. Si nosotros tenemos millones de personas que tienen hambre o con injusticia, es por culpa de las personas, no de Dios y de la gente. No, Señor. Y en esto también quiero hacer un llamado, porque hasta he escuchado a alguna gente que vi un video que comparaban a las personas, al pueblo, con puercos salvajes. Y decían, ve, reacciona igual la gente. ¿Cómo va a decir eso? Que las personas son como animales salvajes. Y sin embargo hay gente que le guarda rencor gravemente al otro porque, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, los gobiernos, con un poco de ética, han ayudado a los que perdieron el trabajo, a los que más necesitan, a los que no tienen. Resulta que hay gente que tiene, que puede, que dispone, se pone rencorosa porque se ayuda a los más necesitados. O sea, totalmente lejos de la lógica de Dios, de la lógica cristiana. ¿Por qué? Porque claro que hay que ayudar a los que más lo necesitan. Y en un tiempo como de pandemia, más que nunca tenemos que aprender eso. Nos tenemos que salvar todos. Porque si contagia el otro, también me contagio yo. Pero si el otro no tiene que comer, o no tiene como para comprarse un poco de jabón, ¿y cómo nos vamos a curar todos? A ver,
¿Cómo que hay gente que, como los viñadores, se pelean con el dueño porque Dios es generoso con ellos, porque el gobierno le tira una miga en realidad? Y se enojan con eso, no lo tienen que, o sea, no tienen que ayudar a los que sufren, a los pobres. Nada más lejos de nuestra espiritualidad cristiana que eso. Jesús quiere, con este ejemplo, con esta parábola, decir, nosotros tenemos que ser como el que contrata, generoso con los demás, con los otros solidarios, ¿ves? Entonces estamos construyendo el reino de los cielos. Cambiamos el mundo. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.